Todos. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por su atención. Gracias por el tiempo que se toman para escuchar lo que digo y compartir juntos este proyecto que traigo. Eh, bueno, vamos a entrar directamente al tema. La vez pasada habíamos algunas cosas importantes. Ujú. Bueno, habíamos quedado que ¿qué es la procrastinación? La procrastinación, vamos a hablar un poquito de las raíces etimológicas. Pro significa delante y crastinus, mañana. Postergación o posponer es la acción de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones menos importantes. Ok, en el programa pasado hablábamos un poco de que todo mundo tenemos esta situación de dejar para después las situaciones que debemos atender o que queremos hacer en nuestra vida. Mm, Respondí una sola pregunta, ahorita vamos a entrar en detalle con más respuestas, y hablaba yo un poco de el video de Tim Urban, de la charla TED que dio. Este señor habla de lo que pasa por la mente de un procrastinador y básicamente habla de tres temas. Eh, Tres fenómenos que se dan en la mente de las personas que dejan para después lo que deben de hacer. Y el primero y más importante es el motor de decisiones racionales. Este motor de decisiones racionales, como bien lo habíamos platicado la vez pasada, es en este episodio, que nos impiden hacer o nos impiden tomar acción inmediata con respecto a eso. Ujú. Eh, bueno, Tim Urban habla de el mono de la gratificación instantánea. En el capítulo pasado yo les mencionaba que la mente humana tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día. Y esto es algo muy, muy interesante porque la mayoría de esos pensamientos tienen que ver con, ya lo vamos a ver en otro episodio, situaciones repetitivas. Le damos vueltas a las mismas cosas. Y ahí entra nuestra mente inconsciente. Un poquito más adelante vamos a hablar de un tema muy interesante, uno de los temas del libro, que desde mi punto de vista es eh, el tema medular de este fenómeno de dejar las cosas para adelante, desde mi punto de vista. Mm, Habla también del monstruo del pánico. Ujú. El monstruo del pánico es aquella persona. Hola Laura, gracias. Buenas noches. Este, aquella situación que se nos presenta cuando ya tenemos la situación encima y es inminente el que tenemos que atenderla. Ujú. Les hablaba yo un poquito y creo que es el momento de introducir la ley de Parkinson. Este, esta ley habla de que nosotros, o los proyectos más bien, van a ocupar tanto tiempo como, como tiempo se tenga disponible. Ujú. Ah, este, este, esta ley pone de manifiesto que nosotros, si tenemos que entregar algo para el 31 de diciembre de 2021, en este caso estamos en junio,
3, ah, vamos a dejar pasar el tiempo hasta que la fecha sea muy próxima. Ujú. Y esta es una de las partes importantes para poder solucionar este tema. Ujú. Eh, Cuando uno tiene una fecha de entrega, un deadline muy próximo, las cosas se dejan para adelante, se dejan para adelante hasta tenerlo muy próximo. Esto es, uh, nosotros vamos a poner toda la atención y todo el foco y todo el tiempo y la energía para poder resolver este tema. Uh-huh. Uno de los aspectos importantes para no procrastinar y una de las técnicas muy útiles es lo que les mencionaba la clase pasada de poner fechas próximas. Uh-huh. Si tenemos nosotros un evento muy cercano, lo que debemos de hacer es poner una fecha muy próxima para que entonces toda nuestra energía y todo nuestro enfoque esté concentrado en esa situación. Uh-huh. Generalmente tenemos miles de cosas en la cabeza y le damos importancia a otros temas que no son prácticamente la, la situación medular del asunto, no, no es el asunto en sí. Eh, eh, entonces, entonces, para poder nosotros evitar el procrastinar, tenemos que tener en cuenta varios puntos. Y a continuación los voy a mencionar. Uh-huh. Uh, bueno, hablábamos en el programa pasado de que procrastinas algo cuando no te gusta. Uh-huh. Cuando te obligan a hacer algo o tienes que hacer algo por obligación, no, que no es tan placentero, no, no le pones tanto empeño ni tanto énfasis, uh-huh, le das vueltas y lo dejas para adelante. Si es necesario que lo hagas, eventualmente lo vas a hacer, como yo mencionaba bien el episodio pasado acerca de los impuestos, los vas a tener que presentar sí o sí en algún futuro próximo. Uh-huh. Si tú atiendes y aquí vamos a empezar a tocar los temas de los pequeños problemas de los cuales hablábamos este, en la, en la entrega pasada. Uh-huh. Eh, ¿Cuáles son eh, los detonantes de la procrastinación? El primero de todos es o en base a mi experiencia, es el perfeccionismo. Uh-huh. Yo me considero una persona muy perfeccionista y esto no trae buenos resultados para mi persona. Uh-huh. eh, Detrás del perfeccionismo existe un miedo inherente al fracaso. Ajá. Uno piensa que las cosas tienen que salir perfectamente bien sin que esto tenga que ser así, sin que esto vaya a suceder así. Uh, es, es, Vamos a hablar un poquito de la parte inconsciente del ser humano, de cómo fuimos entrenados por mucho tiempo el, para tener miedo a muchas cosas. Uh-huh. Eh, la segunda, el segundo aspecto que desde mi punto de vista tiene que ver con la procrastinación es el no saber ponderar ni priorizar las actividades. Me explico. Nosotros tenemos muchas actividades a lo largo del día y tenemos algunas más importantes que otras. Uh-huh. Entonces,
Eh, Hay unas que son inmediatas y otras que son, bueno, que no son tan inmediatas, pero que se tienen que cumplir. Hay unas que son más importantes y otras que no son tan importantes, pero que se deben cumplir. Esto significa que nosotros, cuando tenemos una actividad importante, eh, tendemos a realizar aquellas actividades que son fáciles, que son divertidas y que no requieren tanto esfuerzo ni tanta energía. ¿Por qué? Porque, como decimos en México, el entrarle a una situación que no es muy grata requiere de mucha energía, requiere de energía y requiere de esa parte de no querer hacer algo que no sabemos, que no queremos o que se nos dificulta o que por alguna razón no nos resulta tan grato hacerlos. Uh-huh. Oh, vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Otros de los motivos que al principio yo pensaba que eran importantes o que eran determinantes para no hacer las cosas era el no saber y el no querer. Uh-huh. Eh, yo estoy consciente de que hay personas que no quieren realmente hacer las cosas, o sea, que no está en su deseo hacer las cosas que se deben hacer y por eso no las hacen. Podría llamarse negligencia, pero en mi experiencia, en el mayor número de casos es el no saber cómo hacer las cosas. Cuando uno no sabe realmente cómo hacer las cosas, generalmente le das vueltas, generalmente lo postergas, generalmente no le entras, porque no tienes el conocimiento de cómo hacerlo y es un círculo vicioso. No sabes cómo hacer las cosas, por lo tanto no le entras. Y no le entras porque no sabes cómo hacer las cosas. Entonces, eh, esta situación no, no te permite avanzar, no te permite avanzar, sigues postergando en el tiempo y sigues sin saber cómo hacerlo y por tanto no lo haces. Y como no lo haces, no sabes cómo hacerlo. Uh-huh. Eh, ¿Cuál es la solución para esto? Eh, ok, bueno, la solución a este círculo vicioso del no saber y no querer hacerlo por no saber es precisamente el hacerlo. Eh, uno no sabe cómo, uno no nace siendo experto en algo, pero sin embargo haciéndolo te haces experto. Uh-huh. Y cuando sabes hacer las cosas, ya no postergas, ya no procrastinas, ya no tienes esa dilación de decir, um, no, no sé bien cómo hacerlo y no lo hago por eso, sino que vas para adelante y lo haces. Uh-huh. Ok, bueno, otro de los temas. Hola Vero, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, Otro de los motivos es el no querer hacer las cosas por miedo. Y este es un tema muy importante. Creo que es uno de los temas más importantes por los cuales las personas no toman acción en sus propias vidas ni tienen realmente cambios importantes. Y desde mi punto de vista, el miedo yo creo que es la peor de las imágenes mentales que uno se puede hacer. Tienes miedo al proceso en sí mismo de aprender, de hacerlo, de tomar acción, de dar el primer paso. Da miedo a lo desconocido, ¿no? Da miedo al fracaso y vamos a poner hay otro
tema aquí interesante que es el miedo a los resultados, ajá, o a las consecuencias de eso que yo debo hacer. Ah, ¿Qué es? Por ejemplo, vamos a tomar el tema de los impuestos, que es el, el- el- uno de los temas preferidos para postergar. Ah, no quieres hacer la declaración de impuestos, ¿por qué? Porque sabes que eso te va a, te va a pegar, te va a costar, te va a consumir uno de los recursos más importantes que el ser humano tiene, que es el dinero. Ujú. El dinero es el sinónimo de la supervivencia. Y entre más dinero tienes, más supervivencia tienes. Ujú. Entonces, evidentemente, no quieres, entre más chances de sobrevivir tengas, tu, tu mente inconsciente está más tranquila, está más en paz. Ajá. Entre más dinero tienes en la cuenta bancaria, tu ego está más sereno. Ujú. Evidentemente, el hacer una declaración de impuestos, sabes que te va a costar dinero. Ujú. Te va a costar, si quieres ponerlo en ese contexto, te va a costar vida. Ujú. Le vas a dar parte de tu supervivencia a el gobierno. Y aquí viene otra situación, la imagen mental que tenemos del gobierno, especialmente en estos últimos tiempos, pues no es muy buena. Entonces, el darle parte de tu vida a alguien que no se preocupa por ti y que tu percepción de esa persona es pues no tan buena, entonces todavía hace más que no, que no des ese paso adelante. Ajá. Entonces, eh, bueno, vamos a hablar ahorita por ejemplo, otro ejemplo de terminar una relación. Terminar una relación que ya no te satisface, que ya en su tiempo fue buena, pero ya no lo es más. Y tienes que tomar esa decisión de precisamente terminar con esa persona. ¿Cómo lo vas a hacer? Uh-huh. Entonces, ahí se genera una serie de pensamientos, una serie de escenarios, una serie de situaciones que no son placenteras, uh-huh, que no, van a, que no, que no son algo agradable, que no te van a llevar a ningún escenario bueno, ¿no? Si tú quieres terminar con la otra persona y la otra persona no quiere, siempre es difícil y siempre le das vueltas, lo postergas, precisamente porque no quieres llegar a ese punto de confrontación con la otra persona. Y imaginas cómo se lo vas a decir, este, si, si ya existe alguien más, entonces es todavía la otra persona te da un poco de valor, ¿no? Para hacerlo, pero siempre es complicado. Si no existe nadie, pues es todavía más difícil. Por estas situaciones mentales que al final del día, como decía yo del miedo, es una construcción mental. Al final del día, nada de eso todavía es real, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra situación. En un ejemplo diferente, el terminar con un trabajo, eh, terminar la relación laboral, renunciar porque el trabajo ya no te complace, ya no es lo que tú quieres, lo que tú esperas. Ahí entran en juego otros aspectos. El temor a la supervivencia. ¿Por qué? Porque la supervivencia, el trabajo te da dinero y el dinero es sinónimo de vida, de supervivencia. Uh-huh. Entonces, no lo vas a dejar tan fácil porque existe una serie de pensamientos eh, con respecto a esto que tienen que ver con la vida. Entonces,
se complica un poco más y aunque no te guste el trabajo, te aguantas. ¿Por qué? Porque... Y entonces empieza la mente a maquinar situaciones ficticias de nuevo que te impiden dejar el trabajo o empiezas a ver los beneficios de estar en ese trabajo aunque no te complazca. Eh, Todas las situaciones que nosotros postergamos es por un beneficio actual que puede ser ficticio o puede ser real, pero lo, lo tenemos ahorita y no queremos deshacernos de él. Uh, por ejemplo, en el caso del trabajo, el dinero, poco o mucho, si es mucho, hay presiones laborales muy intensas, hay cuestiones de salud, cuestiones de broncas familiares, peleas con la pareja, eh, y entonces el dinero deja de ser tan relevante. Ajá. Cuestiones de estrés, hoy en día es muy común esta situación del estrés, entonces estas personas que tienen altos puestos regularmente sufren de mucho estrés y muchos de ellos tienen ataques al corazón y temas de salud, ¿no? En los cuales eh, es más importante la salud, empiezan a evaluar la salud frente a los ingresos económicos y ahí empieza el forcejeo, ¿no? El evaluar qué tanto es bueno dejar esta situación y entonces postergan, 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 postergan. Eh, no haces algo por no querer entrar a una situación incómoda. Uh-huh. Y prefieres estar en la comodidad. Uh-huh. Ah, bueno, este, este aspecto yo lo toqué en mi libro como un tema por sí mismo. Ahorita más adelantito vamos a tomarlo. Y hay varios conceptos aquí que quiero tocar. El primero es el miedo, que lo habíamos hablado un poquito de él. Miedo a lo desconocido y a lo que viene. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué va a venir? Si yo dejo mi trabajo, ¿qué va a venir para mí? Uh-huh. A mi edad, hay personas más preparadas, hay personas más jóvenes, hay personas con más experiencia, hay personas con más edad, hay personas con más inteligencia, hay personas... Siempre va a haber esa incertidumbre que no le gusta al ser humano. El ser humano es un animal de costumbres y un animal que le gusta mucho la seguridad. Así nos ha entrenado la Matrix. El sistema social en el que venimos, en el que vivimos, nos entrena a ser parte de un engranaje, de una manada, y cuando no tenemos esa manada, nos sentimos perdidos. Esto es real, esto es biológico. Los mamíferos somos animales de manada y cuando no hay una manada que nos respalde, regularmente pues somos presa de algún depredador. Esto ha sido por miles de años y eso está impreso en nuestro ADN, en nuestros huesos. Entonces, el no tener la seguridad de algo, ahorita vamos a hablar de eso, sí produce mucho miedo y bueno, creo que ese es básicamente el mecanismo del miedo. Lo siguiente es el dolor. Mm, Así como nosotros tenemos impreso el miedo en nuestro ADN y tendemos a pensar las peores cosas siempre, el dolor es un detonante, es un gatillo que nos lleva a hacer y a no hacer cosas. En mercadotecnia hay una máxima que tú compras básicamente por miedo. O sea, todo lo que nosotros adquirimos es de alguna u otra manera está vinculado con
varios aspectos, pero principalmente tenemos el miedo y el dolor. Ujú. Tratamos de evitar el dolor y tratamos de evitar de sentirnos seguros. Ujú. ¿Por qué el dolor? Ah, bueno, antiguamente bueno, y desde niños, cuando nosotros tenemos una experiencia fuerte, una experiencia dolorosa, la imprimimos en nuestro, en nuestra memoria más primitiva, en el cerebro reptil se llama, y entonces eso asegura que no vamos a volver a hacer eso. Por ejemplo, cuando somos niños y metemos la mano a la estufa, nos quemamos, ya difícilmente lo vas a volver a hacer. Te vas a volver a quemar, pero por distracción, no por curiosidad. Ujú. Igual cuando te das un toque con la energía eléctrica, lo haces una vez y de ahí ya no te queda cierta aversión a usar la electricidad de manera no segura. Ujú. Eh, el miedo y el dolor juntos son mecanismos de supervivencia por excelencia. Cuando nuestros ancestros, cuando nosotros vivíamos en las cuevas y salíamos a cazar un mamut, eh, era muy importante regresar, o sea, regresar ilesos. ¿Por qué? Porque una lesión, una cortadura, más una fractura, significaba que la muerte. Ujú. Las cortaduras generalmente se infectaban y de ahí pues era una muerte muy dolorosa. No había ningún tipo de medicina ni nada, no se tenía conocimiento de nada absolutamente. Eh, y las fracturas, pues un animal que tiene una pata fracturada, pues prácticamente está muerto. Si no vive en la ciudad, prácticamente un animal salvaje con una pata rota es un animal muerto, por selección natural. Nosotros cuando vamos a entrar ya al tema de la cueva, y quiero mencionarles que esto es todo un capítulo del libro, y en la cueva, nosotros cuando éramos cavernícolas, la supervivencia dependía de que nosotros tuviéramos un lugar seguro donde tener a la familia, donde tener a la tribu. Y generalmente las cuevas, o sea, todos los animales saben o tienen esa misma concepción. Vivir en una cueva es símbolo de protección y supervivencia. Entonces, para que nosotros como cavernícolas pudiéramos ocupar una cueva, tenían que pasar ciertas cosas. Generalmente, nosotros nómadas llegábamos a un lugar, veíamos una cueva y pues para poder garantizar la supervivencia de la tribu, teníamos que entrar ahí. Y el entrar en esa cueva era sinónimo era un volado. Ujú. Si había algo allá adentro, te podía matar. Llámese una víbora, una araña, un insecto o un animal salvaje. Ujú. Entonces, pero era algo que se tenía que hacer. Ujú. Vemos aquí cómo es la analogía de tener que hacer algo, pero saber que esa acción te puede llevar a la muerte. Entonces, pues sí es un motivo muy fuerte para procrastinar y para no dar ese paso. Ujú. Entonces, mm, lo, lo hacíamos y generalmente, pues bueno, a lo mejor moría alguno o algunos integrantes de la tribu, pero al final del día, pues si había un animal, pues ya había comida y se garantizaba la supervivencia de las personas de la tribu. Ajá. Y entonces, esta cueva significaba muchas cosas, significaba vida principalmente.
Ajá. Entonces, estar dentro de la cueva era estar bien, estar seguro, estar tranquilo, porque no tenía ninguna entrada más que la frontal. Entonces, eso te daba mucha seguridad y la seguridad de sobrevivir, ¿no? A los integrantes de la tribu y de perpetuar la especie. Esto yo lo llamo la cueva conocida. Ujú. Y en el libro hablo de que una vez que el cavernícola ocupaba la cueva conocida, la cueva, la empezaba a conocer y se empezaba a familiarizar con ella y la hacía suya. Ujú. Al hacerla suya, entonces se iba sintiendo más cómodo, más seguro dentro de esa cueva conocida. Y ah, salir de la cueva significaba muchas cosas, principalmente riesgo. Eh, Tenías que salir, ¿por qué? Pues porque tenías que salir a cazar, tenías que salir a obtener el alimento para la tribu, recolectar frutas, si ya tenían fuego, pues recolectar madera, y eso significaba pues salir a la intemperie, donde un ser humano estaba en franca desventaja contra cualquier animal salvaje, cualquier depredador. Eh, la única ventaja que tenía el ser humano pues era el grupo, la manada y la inteligencia. Entonces, el salir de esa protección, de vamos a llamarlo así, ese útero materno, significaba el salir a, a, enfrentar la muerte, potencialmente. Entonces, mm, eventualmente, la, el día a día era salir, cazar, traer, llevar, pasar 2, 3 días, 4 días sin regresar y después traer comida. Eh, de hecho, este, por eso nosotros estamos diseñados para vivir algunos días sin comer, y de hecho eso es lo óptimo, hacer dieta intermitente. Y entonces regresaban, algunos regresaban y algunos no. Entonces, esa era la normalidad, y dentro de esa normalidad había estaciones del año en las que el alimento se acababa. Nosotros como nómadas recolectábamos y cazábamos, pero en invierno el- la recolección pues se acababa y los animales pues se migraban o se metían a dormir a otras cuevas. Entonces, el ser humano de esa época tenía que emigrar, tenía que salir de esa cueva. Y eso, ese simple hecho de salir de esa cueva, significaba un riesgo mortal. ¿Por qué? Antiguamente no tenían brújulas, no tenían nada, o sea, salían, y si tú caminabas hacia el invierno, entonces te estabas adentrando en el invierno y era seguro que murieras. Si tú caminabas hacia un lugar donde no había nada, donde había piedras o un desierto, también te ibas a morir, ¿no? Tú y toda la tribu. Si tú salías hacia el otro lado y caminabas hacia ese lado, y resulta que en ese lado había frutos, había mejor clima, había animales para cazar, entonces se solucionaba el problema de la supervivencia de la tribu, pero básicamente las posibilidades eran muy pocas. Entonces, el dar un paso para cambiar generalmente es muy difícil porque prefieres estar en la cueva conocida. Tu cueva conocida. Ahora, ¿cuál es la cueva conocida? Cualquier persona, y muchos me han dicho, pues es la casa, ¿no? Esto es tu domicilio, tu hogar. Sí, pero también hay otras cosas que se pueden... hay una analogía con la casa, con la cueva conocida. ¿Mm?
Y yo digo que hoy en día es cualquier cosa que te dé tranquilidad y seguridad. Esto puede ser eh, la casa, pero también puede ser un empleo. Ujú. Puede ser un negocio o la misma profesión. Es difícil que un médico, un doctor en medicina, deje la medicina para dedicarse a otra cosa, al comercio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es algo que no comprende, que no entiende. Es salir de la cueva conocida para ir a ver qué pasa en otro lado. No digo que no pueda suceder, pero es muy complicado por nuestra programación de supervivencia. Ok, cuando hay una amenaza de vida, generalmente tenemos tres respuestas. Esto también nos lleva a procrastinar. Cuando un ratón se encuentra con un gato, pueden pasar tres cosas. Ujú. Pelea, que regularmente eso no va a suceder por la diferencia de especies, de tamaño, de herramientas. La segunda opción es huir, eso es lo más común que pase. ¿Por qué? Porque el ratón tiene ciertas características que le permiten escabullirse y escapar del gato. Ujú. Y la tercera podría hacer el hacerse muchas especies se paralizan y se hacen los muertos. Se paralizan, se quedan pasmados y se tiran. Esto es un mecanismo biológico de supervivencia. ¿Por qué? Porque muchos animales no, no detectan el movimiento, no detectan, o sea, detectan el movimiento y no detectan y no comen animales muertos. Ujú. De hecho, cuando un cuando es muy común, es muy conocido de que las personas que son atacadas por cocodrilos deben de hacerse los muertos, deben de ponerse aguados y no luchar, porque entonces el cocodrilo ya lo va a dejar. La mente del cocodrilo es muy primitiva y entonces algo que no se mueve está muerto. Y ya, lo deja ahí porque el cocodrilo es carroñero, entonces va a esperar a que se eche a perder la carne para regresar a comerla. No la comen fresca. Entonces, eh, si nosotros analizamos estos dos últimos escenarios, los dos significan procrastinación. Huir, como el ratón, huyes para enfrentar un problema, una situación incómoda o amenazante, y eso es procrastinar. Para los humanos, huir de los problemas es darles la vuelta. Entonces, no lo haces. No lo haces tan fácil. Le das vuelta y te vas. Y hacerse el muerto, no hacer nada. ¿Mm? Muchas personas saben que tienen un problema, saben cuál es la solución, pero se quedan paralizados y no hacen nada. Ese es otra, otra, otro mecanismo de supervivencia que tenemos biológicamente que nos lleva a procrastinar. Ujú. Entonces, ya vamos comprendiendo un poco más de qué se trata todo este tema de la dilación. Bueno, entonces, regresemos al miedo. El miedo es una construcción mental. El miedo, bueno, vamos a hablar de miedo y temor. El miedo, tú vas caminando en la calle y de repente sale un perro rabioso y el miedo te va a llevar a trepar un árbol y quedarte ahí arriba hasta que el perro se vaya. Si pasa media hora, una hora y el perro te está ladrando y todo y ya finalmente se cansó y se va, tú ya te puedes bajar y te puedes ir a tu casa. ¿Mm? Y el temor sería que cada vez que ves a un perro, piensas que te va a atacar y estás buscando un árbol para treparte. Ese es el temor. Entonces, eso es una construcción mental. El miedo sirve para sobrevivir, pero el temor, la única función que tiene es impedirte dar el siguiente paso, seguir adelante. Ujú. Entonces,
eh, hay que identificar bien qué me está impidiendo moverme o qué me está haciendo procrastinar, si es real o no es real. Ujú. Hay que saber identificar y si es malo el escenario, qué tan malo sería en el peor de los casos. Ujú. ¿Me va a matar? Y en el mejor de los casos, ¿qué pasaría? ¿No? El dolor a perder algo que ya tengo, que conozco o que me hace sentir bien. Ujú. O seguro. Hablábamos de la cueva conocida, por ejemplo, les hablaba yo eh, en, en, en Instagram de mi padre que le ofrecieron un trabajo en Estados Unidos como ingeniero. Entonces, él dijo que no. Dijo que no porque dentro, sus razonamientos fue que la universidad era muy cara y X, Y, Z. Pero yo creo que inherentemente había otras situaciones detrás. Uh-huh. Una sociedad nueva, mayores retos, eh, un, una compañía, las oficinas centrales de una compañía de las más fuertes a nivel mundial significaba una responsabilidad muy grande en un país extraño, con gente de primer mundo. En ese tiempo Estados Unidos era la primera potencia mundial. Aunque lo sigue siendo hoy en día, ya las cosas son diferentes. Ya hay otros jugadores en la cancha. Entonces, tal vez ahí tuvo acción el miedo a la pérdida de las cosas conocidas, de la cueva conocida. Dominaba su trabajo, era muy reconocido en México y el perder toda esa seguridad, yo creo que a veces nos hace tomar decisiones de ese tipo. Mm, Como les mencionaba antes, cuando somos pequeños, las experiencias dolorosas son las que más se fijan en la mente por la supervivencia. Uh-huh. Es difícil que nosotros recordemos cosas tan placenteras, sino como cuando nos caímos de la bicicleta y nos raspamos toda la rodilla, que salió la carne y nos echaron. Antes se usaba algo que se llama mertiolate, que ardía muchísimo, que era como una especie de alcohol, y con eso te tallaban además para quitarte todas las intenciones, bueno, decían las bacterias, pero todas las intenciones de volverte a subir a la bicicleta. Entonces, eh, todas esas situaciones dolorosas nos llevan a no querer tomar acción con respecto a algo o a alguien o a alguna situación que queremos cambiar. Uh-huh. Eh, el dolor, como les mencionaba hace rato, es una de las cosas a las que más le teme el hombre. Uh, de hecho, como nota curiosa, Michael Jackson se murió por miedo al dolor, porque tomaba muchos tranquilizantes, muchos, porque algo de lo que él tenía más miedo era del dolor, evidentemente por una infancia muy violenta que él vivió. Uh-huh. eh, el dolor con respecto de las personas, el dolor más grande que nosotros podemos experimentar sería la partida del fallecimiento de un hijo, ¿no? Y esos son dolores que uno quiere evitar a toda costa. ¿No? Fallecimientos de nuestros padres, de nuestros familiares, nuestros seres queridos, las personas allegadas, nuestros amigos más cercanos, siempre se recuerdan, siempre dejan una huella profunda, no tanto los momentos gratos que vivimos a su lado. Uh-huh. Ok, esto junto con lo que el tema que les platicaba hace rato de la cueva conocida, ha formado en nuestras mentes una manera de pensar que yo le llamo el catastrofista. Uh-huh.
Hay personas que regularmente tienden a pensar lo peor. Es difícil verlas contentas, sino eh, tienden a siempre ver un lado malo, un lado potencialmente grave. Si cambio de trabajo, si dejo este trabajo, probablemente ya no encuentre. Si me regreso a vivir a donde viví antes, pues ya no voy a ver las mismas oportunidades. Si me voy de vacaciones, ya no voy a tener dinero para un imprevisto. O voy a ahorrar por si algún tema de salud. Eh, Siempre son... es una forma de pensar muy común en el ser humano. Sin embargo, volvemos al temor. Este temor no es real y no tenemos por qué procrastinar algo que queremos hacer, sino solamente por cuestiones mentales, ¿no? Entonces, también identificar bien cuáles son los temas que tenemos en la mente, por qué, de dónde vienen esos pensamientos y tratar de acotarlos sensatamente, de manera imparcial y evaluarlos si son reales o no y en base a eso pues tomar una acción o no, ¿no? Si está justificado decir bueno me voy a aventar de un avión a 50,000 pies y como para qué lo vas a hacer, ¿no? O sea, tienes una razón de peso para hacerlo o no, no por puro gusto pues entonces no creo que sea tan necesario. Me van a sacar un riñón, ¿por qué? Pues porque mi hijo necesita algo, ¿no? Cancelado. Entonces, este, entonces evalúas la situación y dices, bueno, en ese caso, ¿vale la pena tomar el riesgo? Pues sí, ¿no? Entonces, pero son cuestiones, son escenarios que uno va formando, ¿no? En su mente. Eh, y bueno, el ver lo que más quieres y lo que más te hace sentir bien y seguro, perdido o en desgracia, produce una cierta parálisis, como lo veíamos hace rato. Es mejor no moverse. No le muevas. Si no está roto, no lo arregles, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, tendemos a pensar así y tener y postergar las cosas que nosotros debemos o queremos hacer por esos pensamientos. No querer. Bueno, aquí hay gente que no quiere hacer las cosas. Eso es evidente. Ajá. Todos conocemos a gente que pues tiene esas características que no son muy cooperativos y no quieren hacer las cosas porque no quieren, ¿no? Yo tuve la experiencia de trabajar en el gobierno y me di cuenta que sí, en verdad hay gente que es así, ¿no? Entonces, eh, pues así funciona y bueno, esa es la posición que ellos tienen y no los vamos a cuestionar aquí, pero bueno, nada más quería mencionarlos. Pero puede haber en ese no querer hacer las cosas una falta de confianza en sí mismos. Se han afianzado tanto en sus posiciones y en lo que saben ellos hacer que es difícil que dejen sus actividades o su forma de vivir precisamente por miedo a la incertidumbre del que hablábamos hace rato. Uh-huh. Entonces, de ahí que vemos mucha gente que, por ejemplo, hace sillas de bejuco o, o vende mazapanes o vende chocolates en verano y no se mueven de ahí. No se mueven de ahí, ¿por qué? Por la falta de confianza en sí mismos, porque alguna vez me dijo una persona, es que ya le sé a este negocio y no investigan a ver qué hay más allá, que podría funcionar si no funciona muy bien lo que hacen. Eh,
La mayor parte de las personas que yo he visto que no hacen las cosas es porque no saben. Y este es un tema importante, porque uno regularmente le da vueltas a algo que no sabe hacer. Ujú. Nadie sabemos, nadie nacemos sabiendo, pero esta situación sí nos lleva a procrastinar por falta de conocimiento, por no querer hacerlo mal. Entonces, eh, cuando no sabes hacer algo, en mi caso, por ejemplo, eh, me acuerdo que Photoshop, cuando yo estudié en la universidad, una de mis tesis fue de fotografía digital. Entonces, por alguna razón, la hija de una amiga de mi mamá, que es amiga mía, vive en Kansas, Gina me hizo llegar un manual de Photoshop, iba en su versión 2.0. Y dije, esta va a ser mi tesis. Y entonces leí todo el libro y en ese tiempo me costó mucho trabajo conseguir Photoshop. Y lo conseguí pirata porque en ese tiempo era muy muy caro y lo pude conseguir porque nada más existía para Macintosh, eh, lo que ahora se llama Mac. Entonces lo conseguí y de ahí hice mi tesis. Pero yo no sabía nada de fotografía digital, nada. Y entonces lo que hice fue obligarme a mí mismo, me fijé una meta y me fijé y dije, lo voy a hacer sí o sí, no hay opción. Y aquí tengo el manual, entonces no puede salir nada mal. Ese fue mi pensamiento, a pesar de que yo no sabía, no metí, ahorita voy a hablar un poquito de eso, no metí esa parte de no hacer las cosas por falta de conocimiento, sino que por falta de conocimiento las hice. Ujú. Cambié, switché esa mentalidad para poder evitar la procrastinación. Entonces, de ahí se hizo una, una filosofía que yo tomé en mi vida, la desarrollé con ese proyecto y yo digo que siempre, si no sabes hacer algo, aprende. Y la mejor manera de aprender es haciéndolo. Ujú. Entonces, las personas que hacen esto, que toman acción, saben que siempre pueden mejorar. Y, y dan el primer paso sin pensarlo mucho. Ujú. Eh, yo siempre digo, le digo a las personas que asesoro y a los pacientes, a mis clientes de empresa, que sí, que ningún novato es experto en nada. Por eso son novatos. Pero todos los expertos fueron novatos en algún momento y empezaron así. Ujú. Entonces, esta es parte de la filosofía que doy cuando tengo clientes de empresa. Y bueno, y algunos pacientes, la mentalidad on-off. Esto es que si no sirve algo, busca algo mejor. Ujú. Si no te está funcionando algo, cámbialo. Como una refacción de un coche, de una computadora. Las máquinas tienen, si nosotros nos comparáramos con los robots tienen ese tipo de mentalidad. Implementan, aprenden, implementan, evalúan y si no simplemente se cambia. Ujú. Y los seres humanos tenemos muchas ideas al respecto y le damos muchas vueltas a las situaciones. Por eso nos cuesta avanzar. Ujú. Este tema se trata, básicamente es la filosofía que está detrás del libro de quién se ha llevado mi queso. Tenemos el caso de Oli y Cory, que son dos ratoncitos, y que a diferencia de los humanos, los ratoncitos ven que cuando se acaba el queso en la central quesera Q, simplemente llegan y no ven ya queso y lo que hacen es
moverse, oler, y se van corriendo, oliendo, haciendo uso y confiando en sus sentidos y llegando a una nueva central quesera. A lo mejor no es tan grande como la que tenían, pero es una nueva central quesera. Innovar, cambiar, evolucionar. Ujú. Y los seres humanos en ese libro, en esa pequeña novela, se instalan en el ego en el que yo tengo esto y yo quiero que me den esto porque yo merezco esto y no voy a aceptar otra cosa. Ujú. Yo siempre les digo a las personas que asesoro, piensa un 20% y actúa un 80%. Ujú. No lo pienses tanto. Vas a ir aprendiendo sobre la marcha, porque muchas de las personas piensan que no saben, o todos esos pensamientos que ya les platiqué, y no toman acción porque no saben, porque son muy viejos, porque son muy jóvenes, porque hay personas que saben más que ellos, porque ya hay otras personas haciendo lo que ellos quieren hacer, porque no saben qué hacer, porque sienten que no son dignos de realizar sus sueños, por X, Y o Z situación, por sus hijos, por el dinero, por las deudas, como escribí hace unos días en Instagram, no veas las 10.000 razones por las cuales no vas a fracasar, por las cuales vas a fracasar, sino ve la única razón por la cual vale la pena hacerlo. Uh-huh. Bueno, ok, todavía nos quedan... ya vamos a terminar. Ok, otra de las cosas es no saber priorizar. Ejemplo, yo tenía que transmitir en YouTube y en Facebook. Ujú. Finalmente iba a transmitir a través de Zoom y finalmente no se pudieron conectar las dos plataformas por mi conexión y todo. Y pasé mucho tiempo tratando de resolver un tema que no era importante. Lo importante en este caso era hacer la lista de los temas, desarrollar todo la plática, la charla con lo que yo iba a platicar y no estar viendo cuestiones técnicas. Tengo toda la semana para hacer eso. Pero volvemos al tema del perfeccionismo. ¿Recuerdan cuando les decía yo que yo quería que todo saliera muy, muy bien? Ese es el darte cuenta de cuáles son tu talón de Aquiles, cuáles son tus fallas, de qué pata cojeas, como se dice en México. Te vas dando cuenta que te hace procrastinar. Y cuando tú te vas conociendo más y más, puedes evitar. Ya sabes que ahí viene, ya sabes cuáles son tus vicios, ya sabes eh, cuáles son tus inseguridades, ya sabes cuáles son las cosas que tú solito te vas a meter el pie. Ajá. Y dejar todo hasta el último momento, ¿no? En este caso, yo tenía que volver a enviar el enlace y por haber pasado tanto tiempo tratando de arreglar el tema de la transmisión de YouTube, que finalmente no es importante, no hice algo muy importante que era volver a mandar el enlace a los grupos que se iban a conectar. Bueno, entonces ese es parte del problema de no priorizar bien las tareas. Uh-huh. Ah, bueno, tienes varios problemas que resolver en tu vida. De ahí tienes muchos, 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 muchos. ¿Cuáles son los más importantes? Ujú. ¿Cuáles son las prioridades? Prioridad A, prioridad B. Ajá, saber priorizar. ¿Cuál es el tema más importante para alguien que no tiene empleo y tiene 5 hijos? Ujú. El ganar dinero para poderlos sostener. Ujú. ¿Cuál es el tema más importante para una persona que tiene un gran empleo, pero que le está doliendo el brazo izquierdo y le duele el corazón? ¿No? No es comprar una nueva empresa, no es expandirse a Asia, no, 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 no. Saber, y mucha gente, en todo el mundo, no nomás en México,
tiende a priorizar su trabajo sobre la familia y sobre la salud, siendo de que la salud es lo más importante que cualquier ser humano tiene y no la puedes dejar en manos de otras personas y no la puedes postergar, no puedes, porque eventualmente si tú postergas la salud, eventualmente le vas a tener que dar prioridad número uno, cuando ya sea tarde. Entonces, hay que saber que primero está la salud y mientras tú estés bien en salud, puedes de ahí priorizar todo lo demás. Si tienes familia, lo más importante es la familia, los hijos, y ya de ahí trabajo y todo lo demás. Pero muchas personas pues no hacen esto y trabajan. Marce nos dice que primero es salud, luego familia y luego trabajo. Así es Marce. Este, y son cosas que regularmente nuestro sistema social, la Matrix, nos nubla la razón y el jefe nos está latigueando la espalda y hay pendientes, hay deudas, hay pues cosas que tenemos que hacer, los hijos en la escuela, la comida, el coche ya se averió, hay que irlo a verificar, en México se hace una verificación vehicular, hay que pagar el banco, X, todo antes de la salud. Eh, y de ahí no procrastinas. Si sabes que tienes mala salud, si sabes que tienes sobrepeso, pues te paras temprano y sales a correr con tu perro, ¿no? Entonces, todos los días temprano sales, o si no tienes perro, pues te sales tú solo y caminas, corres. Si no puedes correr, empiezas caminando, luego sigues trotando y acabas corriendo. Empiezas con 5 cuadras, con 3 cuadras, y eventualmente le sumas una y otra y otra. Si te paras a las 6 de la mañana a correr y regresas a las 7. Entonces, bueno, ah, por ejemplo, ya para terminar, tienes que lavar tu ropa, tienes una montaña de ropa o tienes que preparar tu currículum. ¿Qué es más importante? Pues la ropa puede esperar. Ujú. Y probablemente salga una oferta de trabajo muy buena que se va a pasar. Alguien más la va a ocupar si tú no haces lo que tienes que hacer. Finalmente, el hacer el currículum ese se queda y sirve para muchas ocasiones. Ajá. Y lavar la ropa, pues siempre la vas a tener que lavar. Y eso no es importante. Ujú. Entonces, no ocupar el tiempo útil o lo puedes lavar en la medianoche, ¿no? Ya cuando no hay gente en las oficinas buscando empleados. Entonces, eh, eso fue la charla del día de hoy. Vamos a continuar ya con la última parte de este tema, la siguiente charla. Y bueno, eh, ahorita me hicieron una pregunta, Griselda Barbosa. ¿Qué heridas y emoción se esconde cuando uno procrastina? Lo vimos hace rato, el miedo. Principalmente es el miedo, el dolor, el salir de la cueva conocida, la incertidumbre, que finalmente eso trae una memoria de muerte. Y es miedo porque en su tiempo, hace miles de años, fue real, que si tú salías de la cueva, te ibas a morir tú, y no nada más tú, sino tú y todos mis compañeros, ¿no? ¿Cuáles son los factores más importantes? Carlos Aguirre me preguntó, ¿cuáles son los factores más importantes que se incluyen en esta conducta? Bueno, pues lo vimos, ¿no? El, el- el factor del miedo al fracaso, el dolor, ajá, eh, la pereza, porque también tiene que ver esa parte de la pereza, de no hacer las cosas porque te da flojera. Por ejemplo, salir a correr, si sabes que tienes 10 kilos de más y no quieres salir a correr porque te da flojera, ¿no? También es válido, pero tienes que estar consciente de que eso puede traer consecuencias más adelante.
y tienes que evaluar qué es más importante, ¿no? En la siguiente entrega vamos a ver eso de los porqués, ¿no? Entonces, ¿qué otros factores? No querer, que esos son los menos, y el no saber. ¿Cómo factores que influyen en la procrastinación de no saber? ¿Cómo lo eliminas? Haciéndolo, conociendo, aprendiendo. ¿Y cuál es la mejor manera de aprender? Haciéndolo. Ujú. ¿Cómo evitar ser procrastinador? Eh, Ponerse metas pequeñas. Metas pequeñas. No digas, híjole, voy a hacer un video documental de cómo poder la- hacer un gobierno mejor que sirva para todos los mexicanos y que impulse la economía de México al primer nivel. Es un proyecto inmenso. Tendrías que hacer mucha investigación, economía, este, no sé, política internacional, o sea, es un proyecto inmenso. No, haz un meme, ¿no? O haz no sé, haz pequeños estudios de ti mismo, de cómo mejorar tu propia economía, ¿no? No trates de cambiar al país porque no va a cambiar. Cambia tú. Tú cambias, una de las máximas de la metafísica, cambia tú y cambia tu realidad. Ujú. Esta nos las mandó Sara Cortés de, y Martín de Argentina nos preguntó qué conflictos emocionales tenemos que sanar para evitar procrastinar. Bueno, eso tiene que ver con cada persona, pero principalmente yo creo que sería el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. Todos tenemos esa huella de fracasar y de haber sido rechazados cuando queríamos hacer algo, ¿no? Cuando yo estaba más chavo, hacía audiciones para varias cosas, ¿no? Y regularmente pues, te rechazan, ¿no? En cuestión de la música, pues te oyen cómo te desempeñas en el escenario y, pues, y la mayoría de las veces pues te rechazan, ¿no? Y en cuestión de la producción de antes en televisión, pues era por tu físico y te rechazaban por tu físico. Pero hay que aprender a sobreponerse a todo eso, todas esas cosas. Eh, Estar bien consciente de que no somos los top, pero no somos los de hasta abajo. Tenemos nuestra valía y todo lo que nosotros tengamos y podamos ofrecer a alguien es, es muy importante y a alguien le puede servir mucho. Estas charlas que yo doy probablemente no sean las mejores del mundo, pero sí le va a servir a alguien, ¿no? Y esa es la intención es dar lo mejor y seguir adelante y hacerlo, principalmente hacerlo, no esperar que que vayas que vayas a triunfar a la primera porque como escribí en Instagram, las piñatas no se rompen a la primera. Y bueno, muchas gracias por el favor de su atención en esta ocasión. Gracias, disculpen por no haber podido transmitir en YouTube para las personas que no pueden verlo en Facebook. Las cosas se complicaron y en la siguiente entrega ya vamos a terminar con espero, y vamos a ver, vamos a empezar con los pequeños problemas que al procrastinar se van haciendo grandes bolas de nieve y varias técnicas interesantes acerca de cómo empezar a hacer grandes proyectos y lograr muchas metas que nosotros hemos postergado por mucho tiempo. Entonces, creo que el siguiente tema va a estar muy interesante. Espero que lo pueda cubrir en una hora, que es bastante poquito tiempo. Pero si no, pues bueno, ya saben. Eh, Gracias, por favor. Ya tenemos la siguiente.
la siguiente charla. Si tienen algún comentario o alguna sugerencia, ya saben, mi correo brunocaballero@yahoo.com o contacto@brunocaballero.com. En Instagram es Bruno C. Caballero. Ahorita no estoy publicando en Instagram porque cometí un error y tengo bloqueada la cuenta por 14 días, pero bueno, ya finalmente voy a volver a publicar ahí. Gracias por todo. Y bueno, pues estamos aquí. Las personas que estén en el chat de libros pueden hacerme llegar sus preguntas por ahí. Y los que no estén en el chat de libros y quieran estar, ahí se comparten libros de muchos autores, de muchos temas, y somos personas de varias partes del mundo y es una gran comunidad. Muchas gracias, descansen y piensen en todas